Aquí comienza Construyendo a Colombia. Pensar para planear, planear para transformar. Un programa de la Maestría en Planeación para el Desarrollo de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás. Construyendo a Colombia. Una dosis para el debate y la reflexión. Dirige y conduce Francisco José Reyes Torres, con el apoyo de Lina María Aldana Suescún. Una producción de Escenario Radio. Hola, soy Francisco Reyes, director de Construyendo a Colombia, docente de la Facultad de Sociología de la Universidad de Santo Tomás y de la Maestría de Planeación y Desarrollo Territorial. Hoy estamos con tres personas muy valiosas. Vamos a discutir el tema del Plan de Ordenamiento Territorial POT de Bogotá 2022-2035, que es el proyecto, y nos acompaña Lina María Suescún, que es la productora del programa y que también nos va a apoyar en el equipo de consola, como en general todo el personal que trabaja con Escenario Radio. Voy a presentar a nuestros invitados. Empiezo con Angélica Camargo. Ella es arquitecta y magíster en gestión urbana de la Universidad Piloto de Colombia, especialista en planeación del desarrollo de la Universidad de los Andes, doctora en estudios sociales de la Universidad Externado de Colombia, investigadora en temas urbanos de vivienda y ordenamiento territorial y profesora catedrática de la Universidad del Rosario y Externado de Colombia. El profesor Carlos Torres es arquitecto y magíster de urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en arquitectura y ciudad por la Universidad de Valladolid, España, y doctor en urbanismo por la Universidad Central de Venezuela. Es profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, adscrito a la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, hace parte de las comunidades académicas de base de las maestrías en ordenamiento urbano, regional y hábitat. Es investigador senior por MinCiencias y lidera el grupo de investigación Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad. Es el editor general de la revista indexada Bitácora Urbano Territorial. Por último, colega de nuestra casa, de nuestra querida Universidad de Santo Tomás, está el profesor Jorge Andrés Pinzón Rueda, sociólogo y magíster en urbanismo y especialista en instrumentos de ordenamiento urbano regional, coordinador del Laboratorio en Planeación Participativa de la Universidad de Santo Tomás. Con ellos vamos a tener hoy una muy rica y dinámica conversación. Por lo pronto, entonces, introducimos el programa con nuestra compañera Lina María Aldana, que nos va a presentar unos núcleos centrales sobre el tema del POT. Adelante, Lina. Bienvenidos a este programa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Carlos, Angélica, Jorge Andrés, muchas gracias, bueno, de antemano. Y bueno, para empezar este debate, primero queremos hablar un poco, introducir a nuestros oyentes de qué trata el POT, ¿no? ¿Cuáles son las generalidades? Entonces, pues hablando un poco, el Plan de Ordenamiento Territorial es un instrumento técnico y normativo que nos sirve para ordenar el municipio o el distrito. Está regido bajo la Ley 388 de 1997 y se define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas o actuaciones y normas que están destinadas a orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y usando el suelo. En esta medida, creo que el objetivo del POT se centra en mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante el acceso a las oportunidades y los beneficios que ofrece el desarrollo de la entidad territorial y es la base para orientar las decisiones que tienen que tomar las diferentes alcaldías en cuanto a temas de planificación del territorio que sirven como soporte para gestionar los recursos y adicional la financiación de las entidades del Estado. En cuanto a introducir, porque hoy nuestro tema es el POT de Bogotá, investigando un poco con el profe, pues cuando leíamos un poco sobre el POT decía que está destinada en 10 sentidos. Para hacer un resumen básico, el POT de Bogotá en este sentido que busca la productividad después del incremento del desempleo, una inclusión socioeconómica, un espacio público y un aire libre, el reverdecimiento de Bogotá, la descarbonización, una red de metro multimodal, el uso y para incentivar el uso de la bicicleta y pues la importancia del peatón, de la mujer y del cuidado, después del maltrato y la indiferencia, una ciudad urbana y una ciudad
que sea íntegra y se aproxime a ser región. Así que, profe, ya teniendo eso como base, ya podemos dar inicio a nuestro debate con nuestros invitados. Gracias, Gina María. Bueno, la pregunta general, y la dirigimos, por supuesto, a nuestra querida invitada, Patricia Camargo, es, Angélica, desde tu perspectiva, de un proyecto que es complejo, son 450 páginas, el solo articulado y con todos los elementos anexos son más de 3.000 páginas. Si tú pudieras sintetizar cuáles son los puntos fuertes, los aportes valiosos que tú ves en la propuesta, y si tienes algunos elementos negativos, también los marcas. Por ahora, al menos con los positivos, si puedes hablar unos 5, 6 minutos, 7 minutos, ya hacemos una ronda. Adelante, Angélica. Muchas gracias, Francisco. Buen día para todos. Buen día para Carlos y para Jorge. Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir con ustedes este tema, pues las discusiones y las reflexiones sobre este tema tan importante para nuestra ciudad y yo creo que para el país también. Pues yo creo que esta propuesta de POT tiene fundamentalmente, digamos, unos planteamientos muy interesantes, sobre todo en su componente estratégico. Digamos, pone sobre la mesa unos temas que son muy interesantes y todos estos objetivos estratégicos, pues en general uno tiende a estar de acuerdo. Es decir, es muy difícil no estar de acuerdo con digamos, los propósitos y los objetivos estratégicos del POT, y entonces se ponen sobre la mesa como distintos elementos. Creo que un elemento que se ha señalado, yo no soy experta en temas ambientales, yo he estudiado el POT, como tú lo decías, es un documento complejo de muchísimos documentos, páginas, y pues bueno, digamos que lo que más he estudiado en términos generales tiene que ver con la parte de vivienda, de informalidad, que son los temas que más me interesan y ahí podríamos profundizar más adelante. Pero en términos generales, digamos, lo que hemos visto es que la propuesta ambiental es protectora, preservadora, aumenta la estructura ecológica principal, hay una preocupación por los humedales y demás, entonces cumple en su mayoría el compromiso ambiental que se hizo antes de la presente administración. Entonces creo que evidencia una preocupación por los temas ambientales, con algunos peros que han sido señalados, como el reverdecer del sur y algunos problemas con los humedales que no sé hasta qué punto se han ido corrigiendo en el camino, que fueron señalados por el CTPD, pero pues digamos que en términos generales, si se compara, digamos, con la propuesta anterior de la administración, pues sí es mucho más preservadora de lo ambiental, y sí evidencia una preocupación por lo ambiental, y eso es un punto importante porque pues de ahí se debería partir para cualquier ejercicio de ordenamiento territorial. Creo que otro punto importante del plan de ordenamiento territorial, a mi juicio acertado, es disminuir, que va relacionado también con lo anterior, disminuir la expansión, digamos, al interior de la ciudad, disminuye la cantidad de suelo de expansión y hace una apuesta por digamos, por transformar la ciudad construida, o porque se construya al interior de la ciudad. Ahorita podemos discutir en detalle el tema de la propuesta de renovación urbana, pero en términos generales yo considero que es acertado disminuir o no seguirle apostando a la densificación. En el tema de movilidad, como lo decían hace un momento, pues sí hay por lo menos planteada una apuesta por el transporte público multimodal, y pues en toda esta cuestión de los perfiles, de las vías y el diseño, pues también una apuesta por privilegiar, digamos, el uso de la bicicleta y los medios alternativos y lo peatonal, y eso me parece como propuesta acertado.
vuelvo un poco al punto que a veces los planteamientos iniciales y los propósitos, pues como digo, es difícil no estar de acuerdo, pero pues luego hay que discutir un poco más cómo es que se concreta en la práctica y si eso sí se logra realmente con las decisiones de ordenamiento, pero pues digamos que estoy de acuerdo con esos planteamientos en general. Lo otro que me parece acertado como discusión, más allá ya discutiremos si se concreta o no, es esta idea de la ciudad de proximidad, de hacer un urbanismo de proximidad que pues no es algo nuevo, digamos, en el urbanismo, pero que es interesante a propósito de la pandemia pensar en una forma de urbanismo distinto que privilegie recorridos cortos y que privilegie la calidad de vida, y eso está asociado también a la idea del cuidado, que sin duda es interesante. Yo creo que pues básicamente es la forma en que se están pensando los equipamientos, es en últimas en la forma en que se concreta, y pues como idea es interesante. Digamos, eso en términos generales creo que son algunos puntos interesantes del plan de ordenamiento territorial. En términos de lo que me preocupa de este plan, pues realmente como está diseñada la propuesta de movilidad, no parece favorecer ese urbanismo de proximidad, sigue llevando la gente al centro, digamos, y privilegiando recorridos largos. Entonces ahí no parece coherente el diseño de la propuesta de movilidad que sigue llevando, digamos, todos los viajes desde la periferia al centro expandido de Bogotá. Si esa propuesta de urbanismo de proximidad no se articula con una propuesta de movilidad diferente, pues eso no se va a concretar nunca, porque el empleo, que es lo más importante, no se va a localizar donde queremos que se localice, porque va a seguir con la propuesta de movilidad. Y lo mismo, pues una crítica permanente y digamos importante ha sido una ausencia real de un enfoque de regional, digamos, de articulación regional, que digamos que esa ausencia se concreta justamente también en la propuesta de movilidad, abrir más accesos, a seguir llevando la población de la sabana hacia Bogotá. Digamos que eso lo único que hace es seguir concentrando la misma dinámica que tiene regional de concentración, digamos, y no de generar una visión regional desconcentrada, policéntrica y demás. Para mí el punto más débil del plan de ordenamiento territorial tiene que ver con el tema de la vivienda. O sea, para el ordenamiento territorial, el plan de ordenamiento territorial tiene un papel importantísimo en términos de la política de vivienda social, y es que es el instrumento de política de suelo por excelencia, y por lo tanto lo que tiene que hacer es mejorar o generar mejores condiciones de acceso al suelo para la población de más bajos recursos principalmente. Y entonces lo podemos discutir con más detalle, que este plan no mejora las condiciones de acceso al suelo de la población de más bajos ingresos, probablemente contribuye a empeorarlas o por lo menos a mantenerlas mal, como viene siendo hasta ahora, que la mayoría de gente de bajos ingresos accede al suelo de manera precaria en las periferias, bien sea mediante urbanización informal o en vivienda de interés social también en la periferia, o en la región metropolitana, en vivienda de interés alejada del centro, con costos de transporte muy altos. Entonces, a pesar de que tal vez en algún momento tuvo la intención o se plantea esa intención de mejorar la localización de la vivienda de los sectores de bajos ingresos, primero se ha ido empeorando en cada versión, pero pues no lo logra. Creo que ese es el punto que más me preocupa, que podríamos profundizar después, pero pues conversarlo con los colegas que son expertos también en ese tema, pero eso sería como mi resumen. Gracias, Angélica, has sido muy asertiva y has señalado varios puntos polémicos. Carlos, tu opinión sobre este tema. Sí, bueno, buenos días a todos y a todas. Francisco, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con Angélica y con Jorge y con las demás personas que están en el máster. Evidentemente, este tema del POT es un tema
importante para el conjunto de los ciudadanos que están presentes en la ciudad. Lo primero que hay que señalar allí es que el POT no se puede constituir en una mirada exclusiva de expertos, porque el problema de la ciudad no es de quienes se la imaginan teóricamente y la planifican teóricamente, sino de quienes la viven cotidianamente. Y en eso hay una distancia gigantesca en términos de estas apuestas que se han venido formulando desde las distintas administraciones, no solamente la de Claudia López, sino las anteriores, frente a qué esperar de Bogotá. Y entonces, cuando usted señala cuáles son esos puntos positivos, pues para mí resulta muy complicado, porque en primera instancia, para mí hay una discusión de fondo y es, si no hay un consenso en términos de cuál es la ciudad que queremos configurar colectivamente al futuro, cualquier cosa que se haga por encima de eso efectivamente no corresponde con una mirada compartida y una voluntad compartida de ciudad. Entonces, Bogotá hoy es una de las más grandes ciudades en términos poblacionales de América Latina, pero además con un alto nivel de concentración y densificación, no solamente a nivel de América Latina, sino del mundo. Y entonces, desde esos escenarios técnicos se concibe que esta ciudad puede seguir creciendo ilimitadamente. Y entonces, ilimitadamente, ¿para quién? ¿Cierto? Ya la Angélica lo decía, esta es una ciudad que no está terminada, es una ciudad deficitaria, es una ciudad que tiene una cantidad de vacíos y problemas que es lo que uno esperaría resolver al POT. Y entonces, también Angélica lo señaló, cuando uno lee los propósitos, los objetivos estratégicos, uno no podría estar en desacuerdo con eso. O sea, la filosofía que está planteada allí es una filosofía que uno dice, sí, efectivamente la compartimos, pero el problema es cuando esa filosofía se traduce en las acciones concretas que plantea materializar el POT, y entonces ahí entran las discusiones y entran los desacuerdos. Y allí además aparece una cosa que las últimas administraciones han venido haciendo, y es tratar de construir a partir del tema de los documentos del POT un lenguaje incluyente y donde le cambian los nombres y los términos para decir exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, hay una transformación de nombres de cosas que ya se habían dicho, pero que al cambiarle el nombre aparece como si fuese otra cosa, lo que genera confusión en el conjunto de la ciudadanía. Entonces, cuando miramos los asuntos que aparecen allí, uno de los elementos que se dice que hay una apuesta fuerte es el tema de la estructura ecológica principal. Y se dice eso porque es que las acciones que han adelantado la administración de Enrique Peñalosa, ¿cierto? No solamente las que había propuesto en términos del POT, sino las que concretó en términos de la reducción de la zampa del río Bogotá y toda otra serie de acciones que desarrolló, pues evidentemente muchas de esas fueron revertidas por esta administración. Pero pensar que efectivamente, como está planteada el tema de la estructura ecológica principal de esta ciudad, realmente representa la oportunidad de pensar una ciudad en términos sostenibles a futuro es falso, ¿cierto? En eso tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza. Primero, porque no es una ciudad que avance en el tema de organización territorial a partir del territorio mismo, ¿cierto? Esa discusión que hace unos años se venía dando en organizar el territorio a partir de las cuencas hidrográficas, las microcuencas, donde el agua fuera el tema ordenador sustancial, no aparece. Y entonces, simplemente por mencionar, aquí se nos habla de que se incorporan 2 nuevos humedales. Olvidémonos, más bien, acordémonos que en la sabana de Bogotá existían más de 700 hectáreas de humedales, que los hemos venido desecando históricamente y que Bogotá prácticamente ha desechado todo el tema de los humedales. Y el hecho de que reconozca 2 humedales que existen, porque no es que los vaya a crear, ¿cierto? Es insuficiente frente al tema de reconocimiento de lo que representa la estructura ecológica principal en la ciudad. Pero además, cuando esa estructura ecológica principal se suma como parte complementaria del espacio público y a eso le suman el número de metros cuadrados por habitante, pues uno dice, ahí hay un equívoco gigantesco, porque hay una confusión. El segundo elemento es el tema de la movilidad. Entonces se nos plantea que vamos a construir 5 líneas de metro, que vamos a tener 7 cables aéreos, que vamos a tener 2 trenes de cercanías. Pero esas promesas las venimos oyendo desde hace más de 30 años y nada que se materializa. Lo único concreto que nosotros tenemos es que vuelve y se invierten recursos en términos de seguir fortaleciendo Transmilenio como única posibilidad de movilidad en Bogotá. El tema de la primera línea del metro, que además una vez se firma,
inmediatamente le corren 3 años, 2 años, 3 años, ¿cierto? A la fecha inicialmente pactada de culminación, y se nos hablan de 5 líneas, pero esas 5 líneas son líneas teóricas porque de alguna manera no son líneas que se vayan a materializar en el escenario. Se supone que al 2028 estaría operando la primera línea, si nos va bien, ¿sí? Estamos hablando dentro de 7 años. Y entonces las otras 5 líneas, ¿para cuándo? Si eso efectivamente no se desarrolla de manera paralela y hay que esperar que linealmente se desarrolle una con otra. Pero con un elemento adicional, y es que ponen al metro subsidiario de Transmilenio, lo ponen como alimentador de Transmilenio, ¿cierto? Con las distancias que hay entre las estaciones, la forma como se construye y se configura. Allí yo creo que esta ciudad tiene un equívoco gigantesco frente al tema de la movilidad. Esta ciudad requiere evidentemente una apuesta radical frente al tema de construir una movilidad asertiva, una movilidad que tenga múltiples capacidades, pero que realmente tenga una condición de poderla integrar. Por otro lado, nos venden la figura de la ciudad del cuidado. Y entonces uno dice, ¿y entonces qué pasa con ese tema de las manzanas de cuidado en toda la ciudad pensadas en función del tema de género? Y entonces dice uno, evidentemente eso es un tema que uno dice, evidentemente hay que respaldar, porque las mujeres evidentemente están y han sido subvaloradas, menospreciadas, agredidas, ¿cierto? En todos los contextos. Pero la ciudad de Bogotá no es solamente una ciudad de mujeres. La ciudad de Bogotá tiene otro tipo de poblaciones que también están siendo vulneradas desde hace muchos años y que reclaman necesariamente la posibilidad de mejorar esas condiciones de permanencia en el territorio. Nosotros no podemos seguir pensando que hay que privilegiar unos territorios sobre otros. Esta ciudad está absolutamente infradotada y por lo tanto necesita efectivamente que garanticemos la dotación de la infraestructura, los bienes y los servicios que requiere para que garanticemos un mínimo de calidad de vida de la totalidad de la población, incluyendo las mujeres, ¿cierto? Y eso me parece que es una cosa que no aparece claro. Y entonces ahí se nos vende el discurso de Carlos, se me olvidó el apellido, del arquitecto colombiano que está en París, de la ciudad de los 15 minutos. Entonces uno dice, volvemos otra vez, cada una de las administraciones se cuelga de un imaginario urbanístico de una ciudad europea para traerlo para acá, para pensar. Peñalosa quería meternos el río Bogotá, ¿cierto? Como el río Sena, y entonces las maravillas alrededor de la orilla del río Bogotá. Y cada uno se imaginaba, cada administración se imaginaba esa ciudad, ¿sí? Petro hizo lo mismo, o sea, con la persona que trajo la nieta de Gaitán, ¿cierto? Pensando también en los bulevares franceses y en otra serie de cosas. O sea, en tanto nosotros sigamos pensando como en la época de la independencia y el criollismo, de que nosotros tenemos que parecernos fundamentalmente a las ciudades europeas, estamos equivocados. Porque la ciudad latinoamericana es otra cosa, es otro contexto, es otra dinámica y no construimos para ello. Entonces, allí aparece un tema absolutamente grave y es el tema de la redensificación y la hiperdensificación de esta ciudad, ¿cierto? Esta ciudad de por sí ya es densa. Si ustedes observan, la periferia de la ciudad viene construyéndose de manera vertical ya hace varios años. Pero el problema no es la descalificación de la densificación. El problema es que densificación sin ciudad no existe. O sea, nosotros no podemos seguir densificando en función simplemente de hacer techos, de acumular gente en términos de colmenas donde la gente pueda vivir allá. Nosotros necesitamos que efectivamente, además del tema de la vivienda, incluida verticalmente, existan los bienes, los servicios, los equipamientos, el espacio público, las condiciones económicas que permitan y garanticen que la gente puede vivir en la ciudad. Y allí, como lo dice Angélica también, en ese proceso se afectan dos cosas. Una, el patrimonio, porque se desconoce la tradición de los barrios bogotanos, se pasa por encima de comunidades y tejidos sociales construidos históricamente porque se considera que ya son insuficientes para esta ciudad y que esos territorios deben ser usados por otras comunidades. Y por el otro lado, se desconoce el tema de que la mayoría de esta ciudad ha sido producida en un porcentaje significativo a través de la autoproducción. Y estos barrios de origen informal, en los cuales tenemos una deuda histórica de carácter social, pero también de inversión en estos territorios, no son considerados dentro de este POT. Entonces, a eso sumémosle, y permítame redondeo 3 ideas o las punteo para que las charlemos después para darle espacio a los demás. Uno que tiene que ver con la relación entre la ciudad-región, el otro que tiene que ver con la reorganización de la ciudad en torno a las UPLs, porque me parece que allí se desconoce la urgencia de la ciudad en términos de reorganización, descentralización y desconcentración del poder, y lo que volvemos es a una figura político-administrativa.
El tema de la participación, que es fundamental que lo miremos porque además afecta directamente a los pobladores y se proponen iniciativas como la política de protección a moradores sin darle dientes a eso. Y finalmente, creo que el tema de los recursos destinados en términos de los programas y proyectos muestran que efectivamente el acento se pone otra vez en movilidad con más del 50% de los recursos. Carlos, no, excelente tu punteo. Esto va para varias salidas y posibilidades del programa. Hoy no las vamos a agotar todas, desde luego, pero volveremos sobre ello. Jorge, ¿qué comentarías tú ya para cerrar esta primera entrada de ustedes tres? Bueno, yo arrancaría con decir algo que ya habían planteado tanto Angélica como el profe Carlos, y tiene que ver con esa, digamos, esa brecha entre un discurso, si se quiere, más retórico frente a lo que realmente y normativamente se puede evidenciar en el POT. Evidentemente hay unas apuestas muy interesantes. Yo, en ánimo de marcar algo de debate, quisiera plantear la posibilidad de ver algo que creo que es muy positivo en términos del espíritu de lo que plantea el POT, aun cuando quede el tema de la norma y pendiente, y tiene que ver particularmente con una idea de identificar cuáles son las áreas, llámese UPZs o UPLs, mejor dotadas en términos de espacio público, mejor dotadas en términos de equipamientos, mejor dotadas en general en términos del espacio urbano, y llamarlas a ellas como receptoras de los nuevos proyectos, ojalá de proyectos de vivienda de interés social, mientras que otras, que es, digamos, como la forma histórica y tradicional que se ha configurado la ciudad, es que en las periferias hay unas altísimas densidades, como se planteaba ahorita, pero con muy pocos servicios urbanos dispuestos a atender a la población. Y en una lógica, digamos, de diariamente mover cerca de 2 millones de personas desde el occidente de la ciudad, desde las periferias, incluso desde los municipios colindantes hacia un escenario muy concentrado donde se genera la oferta laboral. Y eso de alguna manera creo que es uno de los temas claves en términos de pensarse la ciudad, y es cómo empezamos a equilibrar las densidades, pero también los servicios urbanos. Por supuesto, lo que queda ahí pendiente es esa lógica en clave, por ejemplo, de los proyectos de movilidad. A veces uno encuentra una contradicción. Las líneas del metro que se plantean, estoy de acuerdo con el profesor Carlos, sigue siendo un tema más discursivo que realmente una propuesta concreta, pero siguen planteando una lógica de circulación diaria occidente-oriente, donde pareciera que el centro de la ciudad, o sigue siendo una ciudad muy concentrada en una franja en las faldas de los cerros orientales, mientras que el grueso de la población, digamos, tiene que vivir y alejarse de la ciudad cada vez más, y creo que en una lógica además de expansión o de mantener esa lógica hacia el occidente, el río Bogotá, que creo que es uno de los problemas claves en términos regionales. Bogotá tiene una historia de una segregación muy fuerte norte-sur, y pareciera que la lógica de regionalización está llevando a perpetuar ese modelo. Entonces creo que hay un elemento clave que es interesante ver, que creo que efectivamente el POT lo plantea, pero que no genera, llamémoslo, no deja los instrumentos claros en torno a eso, pero que puede ser un elemento aprovechable en términos de la disposición de una mayor equidad territorial. Y es que ahí ese elemento creo que es clave, y es una de las cosas a discutir. Quienes de pronto no estén muy cercanos a los temas del ordenamiento territorial, pues hay que identificar que, pues, de lo que se está poniendo en discusión del ordenamiento, más allá de unos grandes discursos, es sobre todo cómo se distribuye, se concentra y quién se apropia de una riqueza socialmente construida que es el espacio, ¿cierto? Y es la forma en que los seres humanos hemos transformado el espacio, y digamos, tenemos la posibilidad de aprovechar, de sacar rédito de las infraestructuras, de los espacios habitables, y en últimas el POT juega con quién y cómo se construye, se vive y se distribuye esa riqueza socialmente generada. Y ahí creo que es uno de los temas más polémicos, y creo que tiene que ver con un tema que supera el mismo tema del POT, y es que el peso que está teniendo el sector de la construcción, los grandes constructores dentro de la economía nacional, y posiblemente más en este marco de la recuperación económica que supone la pandemia, es que deposita una enorme confianza en el sector de la construcción como generadora de empleo y como generadora de riqueza, pero eso, digamos, su contraparte es justamente que le deja un libre actuar,
Y un libre actuar quiere decir, en últimas, que se perpetúa un modelo en el que finalmente, dependiendo de la capacidad de ingresos de la población, se accede a un tipo u otro de vivienda, y pues por supuesto eso lo que genera es una bola de nieve en donde pues que las poblaciones de menos ingresos se van a los lugares con mayores deficiencias habitacionales y urbanas, y eso a su vez va generando, digamos, toda una serie de estigmatizaciones tanto simbólicas como materiales que terminan aumentando la segregación. Ahí creo que es un tema fundamental, y es cómo se compensan justamente esos beneficios económicos que se le dejan y que se le dan con tanta fuerza al sector inmobiliario en Colombia en relación a las demandas y sobre todo a esos temas mucho más polémicos de cómo se mejora buena parte de la ciudad que ya está construida, que requiere unas transformaciones específicas, que mantenga los patrimonios materiales e inmateriales de la construcción justamente de los barrios populares, pero además de las vidas de barrio, y superando, digamos, esas miradas en donde la única opción es el bulldozer, es la generación de grandes edificios y que pague quien pueda pagar. Entonces creo que hay unas apuestas muy importantes. Coincido, digamos, en tema, lo ambiental pareciera tener unos progresos en relación a las apuestas, digamos, de la alcaldía pasada, pero sigue dejando algunos temas tanto estructurales, como preguntaba Carlos, como algunos temas que son preocupantes, particularmente lo que pasa con la cuenca del río Tunjuelo, particularmente también el tema de Cerro Seco, preocupaciones incluso frente a qué va a pasar efectivamente con el relleno sanitario, la concepción de las cuencas hídricas y la necesidad de recuperar las cuencas hídricas, incluyendo los humedales, pero también las quebradas, los ríos, las chucos que existen en la región y en el distrito. Y creo que todo ello, digamos, está a la orden del día en la discusión del POT. Jorge, muy bien, muy interesante. Claro, son muchos temas. Yo quisiera volver un poco por un punto que centró Carlos. ¿Cuál es la ciudad que queremos? ¿Qué tipo de ciudad se ha hecho? Y por supuesto sabemos que una de las cosas que uno esperaría de las políticas públicas para una ciudad como Bogotá, una ciudad que se ha construido sobre la segregación espacial, sobre la injusticia social, dejada a la mano arbitraria de las lógicas del mercado y con una actividad de creación y colonización urbana popular en las periferias, uno esperaría que, incluso, lo voy a decir claramente, no estoy pidiendo un modelo socialista ni cosas de estas, pero al menos una propuesta de reforma, la ciudad fuera mucho más que solidaria, fuera un proyecto de ciudad justa, que pudiera por lo menos confrontar las lógicas más reprobables de la acumulación capitalista en el tema de las dotaciones y la infraestructura urbana, el mercado de la vivienda. Estoy seguro que Angélica volverá un poco sobre esto. Entonces uno nota que hay una fraseología muy interesante, desde luego, pero que a la hora del momento de tener dientes concretos, se diluye. Eso me llama la atención. Entonces, eso quiero volver sobre esa discusión que ustedes quieren puntualizar allí, y agregaría 2 o 3 elementos adicionales. Está el tema también de la comprensión ambiental, de la comprensión ciudad y territorio. Y yo efectivamente creo que pese a las referencias al tren, a la región trans, etcétera, la articulación del POT con la sabana aparece bastante débil, y la comprensión ambiental de esto. Entonces, creo que ahí habría también otra tela importante que tocar. Y desde luego, creo que el tema de la movilidad del transporte es un campo tremendamente polémico. Entonces, para organizar un poco la segunda ruta, quisiera centrarlo, si sobre este elemento de la ciudad, una ciudad que, para quién y sobre todo, qué tipo de ciudad queremos, en esa misma línea, cuáles serían como los llamados que habría que hacerle a este pod o al debate público para que centre sobre elementos hacia una ciudad mucho más justa, diría yo por ahora, mucho más allá que solidaria y mucho más allá que la ciudad del cuidado, que desde luego son categorías valiosas, pero que quedan en el aire si no tienen un núcleo sólido de qué es la justicia social del derecho a la ciudad. Entonces, no sé quién quiera entalar ahí con algunos elementos. Adelante. No sé si Angélica o Carlos, aquí ya no hay libretos fijos. Adelante. Cantina libre de Alberca, decía un amigo mío. Dale, Angélica. Pues, bueno, sin duda, la idea, pues es complejo, ¿no? Lo que se me ocurre ahora,
digamos, en términos de una ciudad justa, por lo menos, o de qué es la ciudad que queremos, pues a mi juicio tiene como dos elementos, o señalaría, ¿no? Por lo menos dos elementos. Jorge ponía un elemento muy importante y que este POT es particularmente débil, es que la ciudad tiene una capacidad de generación de riqueza enorme. Y esa riqueza que podemos, que genera la ciudad, una ciudad que es atractiva, que la gente quiere invertir en ella, que quiere vivir en ella, que es turística, que cada vez es más atractiva, termina dirigiéndose a las rentas del suelo. Eso es lo que sabemos ha venido pasando, pues pasa en todas las ciudades. ¿No? La ciudad cada vez, digamos, si lo miramos desde el punto de vista de los precios de las viviendas, pues cada vez se elevan y no pasa esto en todas las ciudades, ¿sí? Eso, si miras cuánto vale un metro cuadrado en París, en Barcelona, en Nueva York, pues es incluso muchas veces más de lo que cuesta acá, lo que quiere decir que los precios de las viviendas y del espacio construido en general van a seguir creciendo y creciendo gracias a esa riqueza, crece por toda esa riqueza colectiva que creamos. Pero esa riqueza se va claramente a la renta del suelo. La producción de vivienda cuesta lo mismo en los costos de producción de la vivienda o del espacio construido son los mismos en la mayoría de los lugares de la ciudad. Luego lo que diferencia es las diferencias en los precios están representadas en la renta del suelo. Entonces el problema ahí es a quién se queda con esa riqueza creada colectivamente, creada socialmente, que debería regresar a la colectividad y redistribuirse. Y eso es lo que no, pues ha habido una apropiación privada históricamente de esas rentas que hemos creado pues, de manera colectiva. Y la única manera que tenemos tenemos algunos instrumentos todavía débiles y que no se han podido desarrollar como quisiéramos, pero precisamente porque la lucha política por apropiarse de esas rentas, pues es fuerte y no la ha ganado siempre el sector de la construcción, como lo decía Jorge. Sí, que siempre se privilegia con esta idea de que es importante para la economía como sector, que la pudiéramos discutir, pero pues es un poco cómo se legitima socialmente que haya esa apropiación privada por parte de los terratenientes, que es quienes en última se quedan con esas rentas. Entonces, un elemento fundamental para la justicia territorial pues es esa recuperación de las rentas y la redistribución. Para mí sin eso no hay política que funcione en términos de justicia social. Y eso tiene que ver, este plan de ordenamiento territorial es débil en ese sentido. Digamos que es un tema claro. Y el otro tema pues es la localización, ¿no? Cómo garantizamos porque lo que hace una ciudad que está dominada por las fuerzas del mercado como la nuestra, pues es que, como dice Jorge, pues que se queda con el mejor suelo, el que más pueda pagar. Y esa es una injusticia que el ordenamiento puede revertir y que decididamente no lo hace. Entonces, ese es el otro elemento indispensable para digamos, para la justicia territorial. El plan de ordenamiento puede decir dónde se localiza, por ejemplo, la vivienda de interés prioritaria, cómo queremos que se haga, en dónde se haga. Y pues siempre hay ese temor de tener que luchar con que a la mayoría de la gente en este clasismo tan fuerte que tenemos, pues no le gusta tener gente de bajo ingreso cerca. Y pues sin duda el otro elemento de la justicia territorial y social pues es que esa ciudad que queremos pues, sea construida colectivamente, ¿no? Que pensemos en esa ciudad que queremos de manera colectiva, y ahí entra el tema de la participación y de cómo se formula este plan de ordenamiento territorial. Yo dejaría ahí esos temas. Y en el segundo bloque podemos tocar el tema de la participación. Entonces, para cerrar este primer bloque, Carlos y Jorge Andrés, si quieren agregar algo. Claro que sí. Yo creo que esa pregunta de cuál es la ciudad que queremos es pues la pregunta que todos nos hacemos, porque efectivamente esa es la discusión central del POT, ¿cierto? O sea, yo creo que las grandes discusiones que están
respuestas hoy en día están asociadas precisamente a que lo que refleja el proyecto de acuerdo no es la ciudad que todos queremos, ¿cierto? Es la ciudad que unos quieren, ¿cierto? Y esa ciudad que se está reflejando allí es la ciudad de quienes, es la ciudad fundamentalmente de quienes detentan el capital, ¿cierto? Que les permite generar inversiones en el territorio de la ciudad, ¿cierto? Ya Angélica lo decía, ¿cierto? Aquellos que poseen el suelo, que aún está sin urbanizar, aquellos que aspiran a comprar suelo para desarrollar procesos de urbanización, pero con una serie de prebendas a través de la densificación y de los instrumentos de gestión que se pueden desarrollar, ¿cierto? Está todo el sector de la construcción, está toda la dinámica inmobiliaria, está el sector financiero, pero además están todas estas inversiones nacionales e internacionales que ven en el hecho de la aglomeración de población en Bogotá un espacio para la captura de rentas importantísimo. Entonces, no es lo mismo posicionar un producto y una mercancía acá en Bogotá, donde usted tiene no solamente entre Bogotá, sino los municipios de alrededor, más o menos 9 millones de consumidores, a posicionarla en otro lugar. Entonces, por lo tanto, esta ciudad, en términos de mercado, es un elemento fundamental. Entonces, lo primero que diría uno acá es que no queremos una ciudad que esté al servicio del mercado. Queremos una ciudad que esté al servicio de la gente, ¿cierto? De las necesidades y aspiraciones de la gente. Nosotros lo que queremos es una ciudad que efectivamente entienda que vivir en la ciudad representa una posibilidad para mejorar la calidad de vida, no para empeorarla, ¿cierto? Yo recuerdo que cuando estaba estudiando en la universidad e iba a USME, desde la Universidad Nacional a USME se gastaba uno entre 2 horas y media y 3 horas porque tenía que pasar por el centro de la ciudad, ¿cierto? Para poder llegar allá y devolverse, ¿cierto? Hoy se están gastando, a pesar de la existencia de Transmilenio, tiempos similares. Entonces, esa pérdida de tiempos en la movilidad, que Jorge sabe mucho más de eso, ¿sí? Son tiempos que restan años de vida y años de calidad de vida a los habitantes de la ciudad. Y ahí podemos empezar a sumar otra cantidad de elementos. Entonces, nosotros necesitamos una ciudad de proyectos colectivos y comunitarios al servicio de las mayorías, no al servicio de las minorías, ¿cierto? Y en esa perspectiva, nosotros necesitamos garantizar que esta ciudad se dote de los bienes, servicios y equipamientos urbanos que no tiene, ¿cierto? Y que resuelva y mejore aquellos que ya están establecidos de modo deficitario. Pero vuelvo al punto, no puede ser bajo la lógica de que todo esté centrado en el mercado, ¿sí? Aquí cuando se hablaba hace algún tiempo del tema de la gratuidad en términos del agua potable, ¿cierto? Para la gente era un escándalo porque ¿cómo así? Aquí hay que pagar por todo. Pero hay lugares en el mundo y hay ciudades en el mundo donde efectivamente se supone que los impuestos generales logran cubrir los costos de procesamiento y tratamiento del agua como un bien común. Entonces, el tema de los bienes comunes es un elemento fundamental dentro de la ciudad que nosotros esperamos desarrollar hoy en día, ¿cierto? Y por lo tanto, nosotros tenemos que garantizar que esta ciudad no se siga manejando desde el ombligo del mundo, que es la alcaldía mayor, sino que esta ciudad efectivamente apunte a desconcentrarse, a descentralizarse, pero a descentralizar poder y recursos para que estos territorios efectivamente se puedan desarrollar. La apuesta de las UPLs no es la propuesta que recoge ese sentir. La apuesta de las UPLs además tiene un problema central vinculado con un detrimento patrimonial en términos de toda la inversión que hizo la ciudad en materia de UPZs y UPRs. Y eso habrá que mirarlo. Entonces nosotros también tenemos que entender que el problema de la generación de dinámicas económicas en la ciudad para hacerla sostenible no es un problema simplemente de garantizarle a aquellos que tienen la riqueza generar mecanismos para capturar más rentas, sino que nosotros necesitamos generar dinámicas económicas en los territorios para que el conjunto de la población efectivamente pueda acceder, ¿cierto?, a unos ingresos que le permitan sostener una calidad de vida y acceder a esos bienes y servicios que provee el mercado, porque todo no puede ser la gratuidad. Y eso no se garantiza entonces con el tema de la densificación, ¿cierto? No se garantiza con ese modelo de transporte que no evoluciona y no logra resolver las dinámicas de movilidad en la ciudad, ¿cierto? No se logra resolver con la forma como está pensada la capacidad instalada. Y en esa perspectiva nosotros realmente requerimos garantizar que esta ciudad, ¿cierto?, sea una ciudad que juegue con una apuesta que pues es una apuesta. Estamos hablando desde hace mucho rato de unos derechos, ¿cierto? El derecho a la ciudad. Pero cuando hablamos del derecho a la ciudad no estamos hablando de un derecho pensado en una utopía socialista, en el comunismo. Estamos hablando de los derechos liberales, ¿cierto? Estamos hablando de cómo los derechos liberales se materializan en la ciudad y cómo los ciudadanos acceden a eso que promulgó la Declaración
de Naciones Unidas cuando se crea en el año 48, ¿cierto? Y que después los pactos posteriores y los acuerdos posteriores han venido generando. Entonces nosotros realmente necesitamos garantizar una ciudad que garantice que sea sustentable, ¿cierto? Pero sustentable no en el discurso, sino en la práctica. Nosotros seguimos tomando el agua de otras cuencas hidrográficas, seguimos tomando los alimentos de otros territorios, seguimos avasallando a otros territorios para garantizar el consumo de la ciudad. Eso no puede ser el mecanismo de sostenibilidad y la garantía de un territorio sustentable, y por eso nosotros tenemos que avanzar allá. Tenemos que garantizar que eso que dice la Constitución, del pleno ejercicio de la función social de la ciudad, la tierra y la propiedad, en función de las mayorías se den, no en función de las minorías. Tenemos que garantizar que efectivamente las dinámicas de producción en la ciudad no solamente miren el lado del mercado, sino miren el lado de la comunidad y por lo tanto sea una producción mucho más democrática. Nosotros tenemos que garantizar que efectivamente haya un desarrollo pleno del ejercicio de la ciudadanía en términos de derechos, no solamente en términos de deberes como está actualmente. Y eso implica todo el tema de la participación. Y por lo tanto nosotros tenemos que garantizar que esta ciudad sea sustentable a futuro para las generaciones futuras. Y eso es lo que nos está sucediendo con este POT. Gracias, Carlos. Bueno, ahí hay suficiente tela como para más cosas. Jorge, y cerramos este segmento y volvemos a algunos aspectos de la discusión. No todos van a ser resueltos, desde luego, pero ahí vamos avanzando. Jorge. Yo quisiera decir dos cositas corticas, de pronto haciendo puente con algunas de las discusiones a propósito de la participación. Evidentemente el tema territorial es un tema en donde se ponen en pugna un montón de intereses y de conflictos propios de nuestra sociedad, y eso es un elemento que es apenas obvio. En una sociedad de 9 millones de personas, pues contando la región, 9 a 10 millones de personas, seguramente los intereses y las intenciones son muy diversas. Un poco la pregunta, y creo que hacia allá creo que coincidimos, es cuáles son a pesar de esa multiplicidad de intereses, cuáles son aquellos que terminan convirtiéndose en los intereses más preponderantes dentro de la construcción efectiva del territorio. Para quienes no estén, digamos, muy familiarizados con el POT y pareciera que es solo un tema de construcciones, pensemos, por ejemplo, que en Bogotá, ¿en dónde están las universidades o la mayoría de universidades? ¿En dónde se están concentrando la mayoría cada vez más privadas de instituciones prestadoras de salud, ¿cierto? O incluso muchos de los bienes y servicios culturales que tiene la ciudad. Y eso tiene que ver un poco con esto que estamos hablando, y es a razón de que las universidades siguen construyendo sobre la franja oriental, a razón de que las empresas dedicadas a los servicios, sobre todo especializados de salud, siguen haciendo sus locales y sus oficinas y obviamente los consultorios en determinadas áreas. Tiene que ver en una lógica en donde el territorio se piensa en clave de la obtención de utilidades económicas y por lo tanto ubicarse en determinados lugares supone un ejercicio de mayor ganancia, y eso en últimas también es lo que permite o lo que se pone en discusión cuando se habla de ordenamiento territorial, ¿cierto? Para quienes, insisto, de pronto no están tan familiarizados, es entender que eso que planteaba el profe Carlos, que plantea Angélica, es que la captura de rentas, la posibilidad efectiva de entender la riqueza social no es solamente por lo que se construye, sino lo que pasa en el territorio. Entonces estamos viviendo una ciudad en donde buena parte de los habitantes en localidades de 1.300.000 personas, de 1.200.000 personas, como Suba, Kennedy y números similares en otras varias, tienen que viajar al centro funcional de la ciudad, porque allí es donde están las universidades, la salud, la educación, y en últimas esas distancias, como bien plantea el profesor Carlos, no es solamente tiempo que se gasta, sino realmente es la posibilidad de acceder o no a esos elementos que son fundamentales para la calidad de vida. Ahí creo que es una discusión que es cómo entendemos, y volvemos a un tema que hablábamos al comienzo, cómo volvemos a pensarnos la idea de que cuando estamos hablando de ordenamiento territorial no estamos hablando necesariamente de algunas características, qué sé yo, de discusiones propios de arquitectos, aquí los dos colegas arquitectos, sino que también estamos hablando de la vida cotidiana de las personas. Sí, es importante hablar de qué tan grandes los edificios, las sesiones, esos son elementos que pueden ser técnicos e importantes, pero
también estamos hablando de la cotidianidad y de la calidad de vida y por supuesto de la concepción del desarrollo mismo de una sociedad. Por eso creo que este tema cada vez más, y creo que hay un compromiso, incluyendo los que estamos en esta sala, de posicionarlo como un tema de opinión pública clave a mediano y largo plazo. Entonces creo que eso yo dejaría ahí para hablar de la ciudad que debe ser. Bueno, gracias, Jorge. Bueno, entonces yo creo que ya estamos al filo de nuestro primer gran bloque. Pediría, Lina tiene preparado unas cosas que llamamos píldoras, como clips y claves centrales para esta discusión, y volvemos entonces al segundo segmento del programa. Bueno, adelante, los Lina. datos para nuestros oyentes, para que sepan algo más del POD. El POD es un instrumento de planeación a largo plazo de una duración de 12 años. O sea que esto es demasiado importante porque nos va a dar visión por 12 años. Existen 3 tipos diferentes de instrumentos de planeación referentes al POD. Cuando hablamos de POD, se realiza en algún territorio que tenga una población superior a 100.000 habitantes. También tenemos el Plan de Ordenamiento Básico Territorial, que es de 30.000 a 100.000 habitantes, y los esquemas de ordenamiento territorial, que es con una población inferior a 30.000 habitantes. También les cuento que ya estamos utilizando un instrumento que son los POD, que son los planes de ordenamiento departamentales. Entonces, este busca articular la política nacional con el desarrollo departamental y es una apuesta demasiado arriesgada, considero yo. Esto es un tema que personal. Y por último, hablando del POD de Bogotá, les cuento que aunque el POD tiene una duración de 12 años, todavía contamos con el POD de 2004. Estamos desfasados 5 añitos, que fue implementado bajo la alcaldía de Eduardo Garzón, y en las 3 últimas alcaldías que hemos tenido, Petro también presentó su POD, no fue aprobado, Peñalosa también lo hizo, no fue aprobado, y actualmente estamos con el de Claudia López, que creo que este sí tiene que ser aprobado, porque creo que ya no damos con el de 2004. Seguimos con la segunda parte, profesor. Bueno, gracias. Bueno, de los temas tan interesantes que han quedado en el tablero, yo quisiera tocar el tema de las unidades de planeamiento local. Haciendo esta observación, una opinión que tengo, creo, polémica, desde luego creo que si hay algo que en Bogotá está mal definido son las localidades. El decreto ley 1421 es sencillamente una burla al tema, es decir, eso es nada lo que hay allí. Y Bogotá ha carecido de una visión de ciudad, incluso desde el marco normativo, de su estatuto orgánico. Se hizo últimamente una reforma puramente cosmética sobre ese tema, que es otra manera de eludir los problemas de fondo en la organización y el planeamiento territorial en Colombia. Está el asunto entonces de esta propuesta de crear 33 unidades de planeamiento local que se convertirán en futuras localidades. Y eso ha despertado toda una serie de polémicas e inquietudes. Yo hallo un gran faltante, es decir, que mientras que no haya claro una definición de qué es el sector central, el sector descentralizado y el sector localidades de Bogotá, cualquier cosa que se haga en el fondo es navegar en el vacío. Y el POD se mete con esta propuesta que puede sonar interesante en términos de que hay algunas localidades muy grandes, pero efectivamente no resuelve, y los acumulados que había en otros procesos de planeación, con las UPZ, las UPR, de acuerdo, pero ha despertado mucha molestia, mucha inquietud, creo que son los aspectos más candentes. No sé qué quisieran ustedes decir sobre ese punto. Y el otro punto que yo quisiera tocar, y una vez lo digo para ir ahorrando tiempo, está una cosa que es muy débil, que es la relación del Bogotá con la región. Eso aparece simplemente en las frases comunes, y creo que hay un problema territorial, hay un problema ambiental, hay un problema de expansión de las lógicas urbanas, porque Bogotá no está creciendo en Bogotá, sino está creciendo desde la parte por fuera del perímetro de Bogotá, y eso requeriría, digamos, un entendimiento y una inteligencia mucho más fuerte con planeación departamental y en general con todas las políticas. Es decir, es la debilidad de no tener un ente que de verdad planee la gran región de la zona de Bogotá. Pero bueno, eso podemos volverlo sobre ello más adelante. Yo quisiera, sobre el tema de las UPL, ¿cuáles serían los aspectos más críticos que cada uno de ustedes señalaría? O si haya también aspectos positivos, desde luego. Adelante. No sé, si quieres, invertimos, le damos la palabra a Jorge o a Carlos, y dejamos esta vez a Angélica de último, pero simplemente por rotación, Carlos no por está levantando descortesía. la mano. Carlos, adelante, está que se habla.
Sí, porque este tema es un tema que le ha metido mucho ruido a este POT, porque es un tema que tiene tales niveles de indefinición, pero que la gente se siente absolutamente afectada, que ha distraído la discusión de otros temas centrales dentro del POT. Digamos, eso es como lo primero que hay que señalar. Lo segundo es que es claro que esta ciudad no se puede seguir manejando de manera centralizada, con decisiones desde el escenario de gobierno central y simplemente teniendo unos escenarios territoriales donde simplemente administran las decisiones del nivel central sin mirar qué pasa en esos territorios. Allí creo que hay que recordar que en los años 80 en este país avanzamos en el tema de la descentralización municipal, ¿cierto? Y que a partir de esa descentralización municipal, a finales de los 80 se empieza a avanzar en lo que era todo el tema de los procesos de desconcentración y descentralización a nivel urbano. Y hay un primer intento de pensar que las ciudades en términos de su magnitud poblacional y territorial no era posible manejarlas de manera centralizada y se hace un primer ejercicio en la ciudad de Pereira, si ustedes recuerdan, en la década de los años 80 en torno a la estructuración de comunas, ¿cierto? Entonces se hablaba que cada comuna era un escenario que debía tener más o menos alrededor de unos 100.000 habitantes, que permitía de esa manera poder ordenar y organizar el territorio y poder gestionarlo no solamente entre las autoridades locales, sino también entre las comunidades que vivían allí. Cuando ese ejercicio se piensa para un escenario como Bogotá, en ese momento pues no tenía la población que tenía hoy, pues al dividir la ciudad en comunas de 100.000 habitantes, no era posible pensarse una administración de la ciudad por la magnitud que yo representaba. Y simplemente lo que se hace es transitar de lo que teníamos, que eran las alcaldías locales, ¿cierto? ¿Sí? Que fundamentalmente eran inspecciones de policía, si ustedes recuerdan, y convertirlas en localidades. Y a esas localidades pues se les asigna un alcalde, una junta administradora local, unas funciones y unos recursos que además están absolutamente direccionados. Sí, las alcaldías locales son ejecutores y no realmente tienen la capacidad de administrar realmente un territorio, administran las decisiones que tomó el nivel central. Pero a la par de eso que sucede en los años 90, con el POT se define que hay que configurar una estructura distinta de planificación, que no puede ser esa escala metropolitana, ¿cierto? Que no puede ser esa escala de ciudad, que tampoco puede ser esa escala de localidad, y se pasa a la escala de las UPZs. Y cada UPZ termina convirtiéndose en un POT pequeñito, que cada POT valía un ojo de la cara, ¿cierto? Que ninguno se materializó, pero que se invirtieron miles de millones de pesos para los estudios de eso. Y luego pasamos al tema de las UPRs. O sea, construimos una serie de instrumentos de planificación que no dialogan con los instrumentos de ordenación político-administrativa de la ciudad y que finalmente entonces sin ningún proceso de evaluación de fondo transitamos a una figura que hoy le llaman las unidades de planeación local sin que medie una discusión ciudadana allí. Yo creo que allí hay un problema que nosotros tenemos de fondo y es que de alguna manera cuando se desarrolla la primera propuesta de POT en el año 2000 por Enrique Peñalosa y se establece la necesidad de mirar el tema de la planeación en términos de escalas, lo que hace la ciudad es abandonar la escala más pequeña, la escala de proximidad, esa escala de lo barrial vecinal, ¿cierto? Que es la escala donde efectivamente se construye la ciudadanía, el tejido social. Y pasamos a unas escalas mucho mayores, que en ese caso era la UPZ, ¿cierto? Y después las escalas local, municipal y metropolitana, que permitía tener otra serie de elementos. Y entonces en esa perspectiva me parece que es fundamental entender que una ciudad de la magnitud que tiene Bogotá no se puede seguir manejando a partir de una serie de localidades tan diferentes, ¿cierto? Con distintos niveles de complejidad, con tamaños tan desiguales, ¿cierto? O sea, no tiene sentido que una localidad como Kennedy, con más de 1.200.000 habitantes, tenga el mismo relacionamiento en términos de una localidad como La Candelaria o Santa Fe con menos de 50.000 habitantes. Entonces, el problema no es solamente en términos de habitantes, sino en términos de cómo nos pensamos un tema de ordenamiento de la ciudad a partir de unas dinámicas socioespaciales, ¿cierto? Que permita que de alguna manera la gente participa en ese relacionamiento. Pero cuando usted le imponen una decisión, ¿cierto?
y a usted le parten la localidad de San Cristóbal, ¿cierto? Le parten Usme, le parten la localidad de Suba o la localidad de Bogotá, bajo una figura que vuelve y retoma esa idea de las comunas, pero que hoy lo llamamos UPLs, ¿cierto? Pues me parece que hay un desconocimiento absoluto de lo que significa la gobernanza que tanto se estila, ¿cierto? Y la posibilidad de la construcción y la planeación participativa que tanto se nos dice, pero es una participación que no se decide. Entonces, por lo pronto quiero dejar hasta ahí. Muy bien, Carlos. Jorge. Vale, yo creo que hay un tema que es difícil en términos de justamente la discusión central sobre descentralización y desconcentración. Creo que hay varias discusiones que son muy importantes. Una es justamente entender el tema de la descentralización a razón de prestar servicios, ¿cierto? Que es una apuesta que es interesante entender dadas las complejidades y las necesidades de las diferentes poblaciones. En efecto, Bogotá hoy por hoy, la lógica de las localidades muestra desigualdades no solamente, como bien lo decía el profesor, en términos de población, sino también en términos de las características cualitativas de las necesidades y dependencias de los diferentes territorios. Y bajo lógicas que son de una naturaleza tan rica y tan diversa que creo que sí requieren, digamos, unas lecturas mucho más específicas en clave de las vivencias y las necesidades de los ciudadanos. Y eso de alguna manera pues está muy negado en términos de las posibilidades reales que tienen las alcaldías, los alcaldes y las alcaldesas locales, en términos de que sus competencias son absolutamente limitadas. Pero justamente por ello, pues creo que sí es muy importante. Yo creo que Bogotá sí necesita unas miradas que intenten bajar la escala efectivamente. Yo siento que las UPZs de alguna manera se volvieron referentes para la planeación, para la generación de datos, pero no son escenarios que la ciudadanía reconozca. Es decir, en buena medida la ciudadanía, si incluso nos preguntamos a nosotros, bueno, de pronto porque estamos metidos en el tema, sabemos en qué UPZ vivimos, pero en el grueso yo creo que la población colombiana, bogotana, perdón, no ubica la UPZ, sí ubica el barrio, que curiosamente es una figura más de la vivencia que real en términos de la planeación, y es de pronto en los barrios o en el conjunto de barrios donde hay unas posibilidades bastante interesantes de pensarse las necesidades y las posibilidades. Pero sin duda, digamos, yo siento que la UPL se vuelve un tema fundamental, pero creo que se ha vuelto un tema fundamental, o es mi percepción en los diferentes escenarios de participación en los que he podido estar, no necesariamente institucionales, y es que de pronto ha hecho un ruido enorme sin necesariamente centrarse en el tema clave, y es justamente qué tanto nos podemos pensar territorios desde las UPL, ¿cierto? Y como que pues aparece un montón de especulaciones frente a lo que va a pasar, si es necesario o no. Yo sí creo que efectivamente hay que buscar unas formas más equilibradas de pensar el territorio en términos administrativos, pero no solamente en términos de la prestación de servicios, sino de pensar los proyectos de territorio con y para la gente. En ese sentido, pues creo que hay la discusión de siempre tiene que ver con hasta qué punto y qué se puede descentralizar y desconcentrar también, particularmente en una sociedad, en una ciudad tan desigual, ¿no? Porque también, digamos, el otro elemento de pensarnos la escala y las decisiones y aumentar las autonomías barriales es que nos encontramos con figuras locales muy dispersas. Pensemos, por ejemplo, qué sé yo, si comparamos dos UPZs como pensemos Teusaquillo y en relación a Patio Bonito, lo que nos vamos a encontrar son desigualdades enormes en la cantidad de población que hay, en las necesidades que se requieren, en las condiciones urbanísticas que tienen. Entonces también el riesgo es que se vuelva un ejercicio en el que la desconcentración, si no se piensa en clave de equidad, termina aumentando las formas de segregación, ¿cierto? Y entonces ahí creo que hay una discusión que no es nada sencilla. A veces siento un poco que naturalizamos un orden de la desigualdad en clave de que, por ejemplo, entonces en las UPZs yo
tengo una incomodidad, si se quiere, en algunas UPZs cuando se habla sobre todo de las zonas mejor dotadas en localidades como Barrios Unidos, como Teusaquillo, como Chapinero, cuando se habla de generar procesos de aumentar las densidades o generar proyectos de atracción de vivienda, inmediatamente los residentes, digamos, saltan porque no quieren que haya nueva vivienda ahí, y como que pareciera que la naturaleza es que la densificación se dé en las periferias. Entonces ahí creo que pongo este ejemplo es porque hay que pensarse, claro, la importancia de la escala vecinal y local, si se quiere, independientemente del nombre. Creo que además el tema de comuna está muy estigmatizado, ¿no, profe Carlos? Creo que eso ha sido uno de los en Bogotá creo que ha sido bastante reacia justamente por una estigmatización simbólica, a pesar de que el nombre es muy bello. Pero bueno, más allá de lo nominal, creo que un tema clave ahí es que listo, de todas maneras es cómo nos pensamos ciudad también, ¿no? Es que la otra preocupación, porque no es solamente las demandas y las necesidades, digamos, las ofertas que tiene cada UPZ, sino entender que estamos en una sociedad terriblemente segregada e inequitativa, y que cómo hay que equilibrar desde la prestación de servicio, la construcción de ciudad, pero también en dónde nos ubicamos y qué ubicamos en cada lugar. Y creo que en esa tensión hay unas discusiones seguramente que nos daría para rato, y que hay muchos casos que serían ejemplificantes, o más bien que serían ejemplo de unas discusiones muy chéveres, y que creo que se ha vuelto el tema más llamado, más sonado del POT. No sé si sea el más importante, sin embargo. Es buen punto ese, sí. Y Angélica, Patricia, ¿qué nos comentas de esto? Yo creo que ya los colegas han dicho como lo más importante en ese sentido. Yo pienso que es que hay distintos temas, ¿no? El tema de la descentralización, digamos que hoy en día no hay duda que se necesita, que la descentralización es importante en términos de mejorar las condiciones de calidad de vida y de generar una gestión, digamos, más cercana al ciudadano. Las localidades pues han tenido muchos conflictos en ese sentido, digamos, en desconcentrar, recentralizar, darle recursos y quitarle. Sabemos que no tiene dientes para hacer lo que deberían hacer las localidades, pero ha sido una pugna en términos de cómo se maneja el poder. Pero en términos de ordenamiento territorial, las localidades tenían un papel en el plan de ordenamiento que era el tema del control urbano, por ejemplo, con muy poca capacidad, con unos elementos de corrupción difíciles, pero creo que en general estamos de acuerdo en que, o yo pensaría que lo correcto sería justamente fortalecerlas, darles dientes, mejorar, digamos, un amplio funcionamiento. Pero en el caso de las UPZs, realmente las UPZs en términos de ordenamiento fueron simplemente un instrumento para concretar el urbanismo normativo que teníamos desde antes. Eso se volvieron, como dice Carlos, un POT, pero unas fichas normativas. Es lo único que se concretó realmente en las UPZs, es dar una norma. Y a la luz de lo que está el POT, es lo mismo que se está planteando para las UPL, es poner ahí cuál va a ser la edificabilidad. Yo a eso no le veo, o sea, no entiendo por qué se mezclan una cosa con la otra, y no se soluciona nada, ninguno de los problemas que hay, ni con las localidades, ni con las UPZs, ni nada. Un urbanismo de proximidad en esta ciudad funcionaría realmente desde lo barrial, como lo decía Carlos. Y esas, ni las UPZs ni las UPLs dan herramientas para que se dé realmente una gestión, participación, gestión urbana de proximidad o gestión de lo barrial realmente. Entonces a mí es un tema que me parece desacertado en este plan de ordenamiento que diluye la discusión de lo importante, y pues que no soluciona realmente de fondo ninguno de los problemas, ni de la gestión, ni de las localidades, ni de la descentralización, ni de la gestión urbana, y ni siquiera de la participación y de la, digamos, de la participación de lo barrial y de las comunidades realmente en las decisiones
sobre su territorio, con el agravante que vamos a tener un montón de problemas con temas de información. Eso es un agravante para los investigadores. La encuesta multipropósito, por ejemplo, que venía haciendo a nivel de UPZ, y una cantidad de información que se viene produciendo a nivel de UPZ, que creo que es para lo que ha servido fundamentalmente esa división más pequeña de las localidades, y es poder conocer un poquito en una escala menor algunos aspectos. Pues no sé qué es lo que va a pasar. Claro, bueno. El otro punto que yo insinuaba, y ya ir cerrando esta parte del programa, y seguramente quedarán temas para otros programas, es el tema de la relación territorial. Yo hago esta precisión, digamos así. Una de las debilidades que ha mostrado el proceso de planeación en Colombia es precisamente no contar con unos entes territoriales sólidos, robustos en temas de planeación. Uno en cierta forma se pregunta cómo es posible que se pueda hacer un POT de Bogotá cuando está en la relación con la sabana, ¿no? Empleando una metáfora astronómica, Bogotá se parece un poco a un hueco negro en temas astronómicos, y en el borde está todo lo que se llamaría los horizontes de sucesos y singularidades, pero en el fondo es el horizonte del caos, las lógicas de rentas del suelo, los procesos de conurbación no controlados. Me llama la atención que el POT dice que va a ponerle coto a los procesos de conurbación. Bueno, ya Bogotá y Soacha eso es una sola cosa. Eso ya es así, y Bogotá y La Calera no demorarán en serlo, y en cierta forma Bogotá y Funza. No sé cómo será eso. Pero está el tema regional, el tema de la debilidad de estas formas asociativas, y que está ligado a todas estas lógicas del transporte y de asentamientos. Yo decía, por ejemplo, que el crecimiento de Bogotá, que sigue siendo importante demográficamente, se está dando, por supuesto, en la periferia de los pueblos y las ciudades de la sabana. Además, ni siquiera sabemos exactamente cuántos son los habitantes de la sabana. Hablamos de 9 millones, 8 millones, pero si ustedes miran las estadísticas oficiales, siguen hablando de que Bogotá tiene 7 millones y medio de habitantes. Ahí hay un problema. ¿Ustedes cómo lo ven en relación si el POT se sintoniza eso, y además con todo este tema ambiental que se nombra mucho, cambio climático, unidad ecológica principal, todas estas cosas? Y en el fondo uno ve que es como la repetición de la repetidera. No sé si quieren ya comentar en esta parte, y si acaso hacemos ya muy en el cierre algunas consideraciones más bien como recomendaciones hacia adelante en el tema de la participación ciudadana en el debate del POT, porque esto creo que, como dice el dicho, apenas empieza y hay que dar un profundo debate. Entonces no sé quién quiere tocar algo de esto, no sé. Yo arrancaría si Jorge, quieren, sí, para cambiar el orden. Sí, porque siempre estuviste en la mitad del sándwich. Sí, tal cual. Yo creo que hay una cosa importante. Evidentemente, la dificultad histórica que ha tenido Bogotá y su región de tener un ente administrativo y unos instrumentos para pensarse el ordenamiento es un problema histórico, estructural, y que tiene consecuencias muy complicadas. Entre esas, pues que finalmente cada municipio peleó bajo diferentes lógicas, incluso de los administradores de turno, qué atraía y de qué manera atraía, con experimentos no muy gratos en términos de zonas francas que trajeron un montón de cargas pero pocos beneficios a los municipios, obviamente procesos de crecimiento de proyectos de vivienda de interés, o sea, con todos los líos que ya hemos hablado en términos de una periferia ya de carácter regional. Pero digamos, justamente creería yo poner dos elementos ahí en la discusión. Uno tiene que ver y tiene que ver mucho con la pregunta pasada, y es la posibilidad de pensarse un órgano metropolitano pasa porque todos los miembros de ese órgano metropolitano tengan unas mismas condiciones de juego. Mientras sea una ciudad de 8 millones, de 7 millones, con un presupuesto que supera los 100 billones de pesos, contra un municipio que aún siendo grandes como Mosquera, como Zipaquirá, como Funza, como Soacha, por supuesto que es bastante grande, pero mientras que son municipios que no superan los 200.000 habitantes, a excepción de Soacha, pues vamos a hablar de unas lógicas absolutamente inequitativas. Entonces creo que un elemento clave sí tiene que ver con pensarse la región en términos de piezas, de posiblemente la figura de las localidades mismas u otras figuras que hagan mucho más equitativo la participación de los diferentes actores de esa metropolización, que por supuesto eso tiene su origen desde la anexión de los municipios de Rojas Pinilla
semilla, que finalmente lo que terminó generando, ya en los 50 lo que terminó generando fue un distrito especial con muy difícil forma de pensárselo regional. Pero por el otro lado creo que tiene que ver, y de pronto de nuevo volvemos al tema de la participación, que yo creo que lo hemos venido tocando ya a pesar de que de pronto tenga un último momento, y es quién construye la región. Ahí creo que una preocupación clave, hoy por hoy particularmente con la apuesta de lo que se llama la región metropolitana, hoy en discusión la ley orgánica en el Congreso, y es que pues sí, no hay que hacer un Sherlock Holmes para descubrir un poco que detrás de la apuesta metropolitana pues está liderada en gran medida por Pro Bogotá, y Pro Bogotá es una entidad, digamos, casi que respalda los gremios de la construcción, o construida y generada por los gremios de la construcción, que curiosamente también ha puesto a la actual secretaria de Planeación. Entonces ahí hay pues es el juego de Claro. de qué actores son los que construyen el territorio. Y el miedo enorme que hay es que esta región metropolitana, que podría ser un escenario clave, mucho más ahorita con todos los cambios territoriales que vienen en el mundo de la pospandemia, que podría ser un escenario en el que muchas de las inequidades territoriales, de los conflictos ambientales, de las dificultades en términos de la integración, de solucionar problemas como el acopio y incluso como el abastecimiento de Bogotá, se vuelva más bien una plataforma para hacer negocios inmobiliarios. Perdón un poco si es muy rudimentario decirlo así, pero yo siento cada vez más que la región metropolitana le está apuntando, esa apuesta de región metropolitana le apuesta más a facilitar justamente estos proyectos de gran escala y de proyectos inmobiliarios, que realmente a pensarse en revertir algunas tendencias de crecimiento en la sabana que por supuesto son muy preocupantes. Tenemos municipios como Soacha, que por sí mismo me ameritaría un programa, pero tenemos, y al mismo tiempo, unos procesos que son absolutamente dispares en el norte, en el cerro, en la sabana centro, que deberían, digamos, empezar a pensarse en términos de equilibrio territorial, y pareciera que la tendencia nos muestra lo contrario, ¿no? Entonces, ahí creo que son temas que no del todo pueda cubrir el POD en este momento, pero que pareciera no tampoco pensárselo de una manera distinta, ¿no? Claro, gracias, Jorge. Carlos o Ángela, Patricia, ¿qué quieren agregar? Dale, Angélica. Sí, pues como mencionaba yo al principio, el tema regional pues es ausente, es irreflexivo un poco en la propuesta de POD. No, pues hay unos planteamientos generales de la importancia de la región, pero realmente el plan no plantea una apuesta con respecto a lo regional. Y yo siento que en ese tema pues hay como dos modelos en tensión, dos propuestas de ordenamiento en términos de lo regional. Una que se viene promoviendo, pues es un tema que venimos reflexionando hace mucho tiempo, que se viene promoviendo incluso desde la época de la Mesa de Planificación Regional, desde la época de Carmen Cesar Díaz, que pensemos una región desconcentrada que tenga fortaleciendo centros subregionales, que dejemos de concentrar la población en esa mancha de crecimiento de Bogotá, pero eso requeriría unas acciones fuertes e importantes, como por ejemplo habilitar toda la red férrea en Cundinamarca, para pasajeros y carga. Y un modelo, pues que obviamente es el que en términos de equilibrio territorial pareciera ser más adecuado, y el otro modelo pues, es el que se ha dado en la realidad, que es el crecimiento, digamos, la proyección del mercado de Bogotá hacia afuera, que genera y ha replicado exactamente los mismos patrones de segregación que hay al interior de Bogotá, ¿no? Entonces, un sur pobre, donde se ha localizado toda la gente parte del occidente también, como en nuestro caso, donde se ha localizado la mayor parte de la población que ha expulsado. Los 117,000 personas se fueron a vivir a Soacha desde Bogotá a los proyectos de vivienda. Buena parte de esos a proyectos de vivienda de interés social, otra parte a zonas de informalidad mucho más precarias de las que tenemos acá. Entonces, ese es el modelo del mercado. Lo que hace es expulsar a quien no puede pagar vivir dentro de la ciudad, y pues es terrible en términos de justicia
espacial y justicia social, y una minoría, porque son 20.000, es lo que más ruido hace, que se van a Chía, Cajicá, en zonas de altísima renta, en una forma de ocupación expansiva, depredadora de lo natural. Y pues ese es el modelo que le conviene al mercado de tierras, que valoriza la tierra, que además fuera de Bogotá, si en Bogotá somos débiles en recuperación de rentas, pues afuera ni se diga. Y yo creo que toda digamos, la infraestructura de gobernanza que se está creando en la región metropolitana y pues esa ausencia de política regional en Bogotá va orientada a fortalecer esa generación de rentas y apropiación privada de rentas. No creo que ni la figura de región metropolitana y mucho menos el plan de ordenamiento territorial esté orientado a una cosa distinta que fortalecer, digamos, todos los sistemas de movilidad regional, traer movilidad hacia Bogotá, los Regiotram, lo que hacen es seguir valorizando más esa tierra en la zona de la sabana. Vamos, todo el planteamiento regional está orientado a valorizar cada vez más la tierra en la región metropolitana y pues evitar a toda costa que haya instrumentos que permitan recuperar las plusvalías. Bueno, ya casi sobre el tiempo, Carlos, cerrando, porque ya estamos casi sobre la hora, muy cortico sobre esto, y después volveremos seguramente, los invitaremos a otro programa más adelante. Gracias, Francisco. Pues no, pues este tema, como lo dijo Angélica, este POT no propone un modelo de ordenamiento regional. Simplemente hace una insinuación y propone unos temas que son de interés común, como el tema de la movilidad, la seguridad, el tema ambiental, pero no avanza en términos de la formulación de un modelo. Y pues eso tiene que ver como con dos situaciones que me parece que no se logran resolver. Primero recordemos que este país es un país municipalista y esa condición de municipalismo hace que haya una búsqueda de escenarios y lógicas de poder en todo sentido, político, económico, territorial, para determinados sectores de la población. Por eso, en general, los municipios no tienen interés de sumarse a nadie, ¿cierto? No solamente a Bogotá, sino a otros escenarios. Y con el antecedente de Rojas Pinilla en la década de los años 60 de la anexión de 6 municipios, pues hay el temor de que este monstruo de ciudad los absorbe y los desvanezca y pierdan toda capacidad de manejo territorial. Eso ha pasado hace mucho rato. Lo segundo es que los instrumentos que se han venido desarrollando, como el tema de la formulación de un área metropolitana sin dientes, ¿cierto? Pues impide también que efectivamente se logre materializar en unas apuestas. Recordemos que en el gobierno de Petro se trató de armar un área metropolitana con Soacha y fue negada porque supuestamente no estaba reglamentada, ¿cierto? Y ahora que hay estas otras apuestas desde la Cámara de Representantes y eso, pues seguimos en la misma situación porque no hay procesos de reglamentación. Pero yo creo que aquí hay un asunto adicional que es importante mencionar a raíz de lo que mencionan Angélica y Jorge, y es que, digamos, una cosa son las dinámicas de planificación, organización territorial desde la mirada técnica y otra cosa es lo que sucede en la realidad y son las dinámicas funcionales en el territorio. Y nosotros hace mucho rato que tenemos un área metropolitana, ¿cierto? De hecho, los estudios muestran que esa dinámica que se presentaba en los años 70 y parte de los 80, en donde había un flujo de población de fuera de Bogotá hacia Bogotá, hoy ya no es de esa manera, sino que hay un flujo en el doble sentido, porque de alguna manera la localización de una cantidad de actividades que ya no puede absorber Bogotá, el traslado de la industria por fuera de Bogotá y el crecimiento de los mismos municipios ha hecho que las dinámicas amplíen ese territorio. Entonces nosotros podemos tener una suma de municipios allí, pero tenemos una dinámica funcional que demanda otras lógicas, ¿cierto? Nuestra ciudad sigue creciendo en términos funcionales hacia un territorio que se sigue expandiendo y que de alguna manera creo que es urgente pensarse en alternativas de organización y
y reconocimiento a las dinámicas de lo que sucede en esos territorios, pero entendiendo también la capacidad que tienen los actores de esos territorios a tomar decisiones sobre ellos, porque ese es el gran problema. Bogotá siempre piensa a la ciudad-región y le impone la mirada que tiene y nunca se concerta, y creo que esa es la mayor problemática. Pero déjeme terminar diciendo una cosa que Lina decía hace un rato, algo que me parece que no comparto, que decía que el POT de Claudia López tiene que ser aprobado. Eso no es cierto, o sea, eso es una cosa que no le puede quedar en la cabeza de los oyentes, porque de alguna manera el POT es un instrumento ciudadano, ¿cierto?, para el desarrollo del territorio de los que vivimos en la ciudad, y no es una potestad del gobernante de turno que decida sobre todos nosotros qué quiere hacer a imagen y semejanza de lo que él quiere. Y en ese sentido, es claro que esta ciudad necesita un POT, pero no significa que porque llevemos muchos años sin un POT nos debemos acomodar a un POT que nos recoge esas dinámicas. Ahora, también es claro que este POT va a ser aprobado, eso no tengamos la duda, ¿cierto? La aplanadora en el Consejo de la Administración va a pasar. De hecho, las 3 ponencias que se presentaron en la comisión del plan fueron todas positivas. Entonces, lo más seguro es que en la plenaria eso pase por aplanadora, por más discursos y por más posiciones en contra que haya. Pero eso no significa que el POT que se apruebe de Claudia López es el POT que necesita esta ciudad. Claro, Creo Carlos, que entonces, aquí a ver, a mi defensa. tranquila, espera un momentico. Me parece bien porque esto con polémica mejora. A No, ver, no, Lina, no, haz tu realmente, descargo y vamos cerrando. Sí, realmente sí comparto lo de Carlos y creo que me expresé mal y tiene toda la razón a lo que iba mi comentario y sí, Sí. es verdad. No es que tengamos que aprobar el POT de Claudio, pero sí es verdad que nosotros estamos muy atrasados en temas de planeación. O sea, seguimos viendo en una ciudad que venimos desde 2004 y que realmente ya es hora de actualizarlo. Creo, yo comparto muchas cosas aquí, muchas críticas, no vemos muchos factores. Ayer teníamos una discusión con el profe de cuestiones socioeconómicas, de que yo sentía que no los veíamos en la planeación y todo este tema. Entonces, mi comentario va que ya estamos desfasados 5 años, ¿sí? Y creo que Bogotá ya tiene que reinventarse, tenemos que mirar la nueva ciudad, pero eso no necesariamente es que tengamos que aprobar el de Claudia. Yo estoy totalmente de acuerdo, el de Claudia tiene unos desfases tenaces, creo que en temas de participación estamos todavía muy crudos, o sea, en Colombia predicamos la planeación participativa, pero realmente si vamos a mirar a fondo qué tan participativa es, pues realmente yo lo dudo. Entonces, mi comentario era a eso, no a que teníamos que aprobar ese, sino a que es necesario que ya, pues que se ponga ya, o sea, que realmente sí, ya empezamos a mirar una ciudad de lo que tenemos actual a lo que llamamos a futuro y pues realmente no seguir con un POT del 2004, porque creo que estamos sumamente atrasados. Bueno, claro, pero nosotros no hemos conversado sobre un asunto, y es que nos hemos centrado fundamentalmente en la discusión de un documento que es el POT, pero nunca hemos discutido si efectivamente ese POT se materializa o no. Entonces, nosotros venimos con un instrumento que crea la ley 388, pero que en la mayoría de los casos en la práctica no se aplica. Entonces, hay un discurso de la planeación, de la organización del territorio, incluso del tema de la planeación participativa que no aplica, pero lo que vive sucediendo realmente en nuestros territorios es que nuestras ciudades están armadas sobre la lógica de proyectos y grandes proyectos urbanos que generan renta. Angélica lo ha mencionado claramente, sobre todo lo que implica el suelo, la construcción, pero también hay otra serie de proyectos sobre el cual los mercados nacionales e internacionales están avisores de lo que sucede en estos territorios. Entonces, tenemos una lógica de la planeación en el discurso y tenemos una práctica de una ciudad segregadora a partir de grandes proyectos urbanos. Ojo. Claro, coincido contigo, Carlos. De eso se trata, de la polémica. Y que si hay discrepancias entre nosotros, bienvenida. Yo podría, como a título de síntesis, ya cerrando, y ahora les doy las gracias por tan importante aporte, con un dicho popular: la calentura no está en las sábanas. Desde luego, tenemos una debilidad estatal y debilidad de lo público estatal en la planeación, comparado con el campo tan ancho y la holgura que ha tenido las lógicas privadas y espontáneas del capital y del mercado. Uno podría decir, y es una primera conclusión, puede ser polémica, que este plan ni siquiera roza una actitud antineoliberal, de un plan de ordenamiento territorial. Mucho menos llega a un enfoque, digamos, de tipo keynesiano, que uno podría menos como pedir en la lógica liberal, bueno, al menos desde una planeación y un fortalecimiento de lo público. Hay muchas dudas. Claro que necesitamos unas robustas políticas de planeación en Colombia, no las hemos tenido. Yo soy un crítico
Jorge Andrés lo sabe, de la ley 388 y la ley orgánica de ordenamiento territorial, soy crítico. Entonces, de eso se trata. Yo creo que como conclusión es invitar a todas y todos los que vean este programa a seguir mirando y debatiendo las líneas que nuestras tres personas expertas hoy con mucha precisión y claridad centraron. La gran conclusión es que hay una cantidad de sospechas, hay que mirar con sentido crítico porque no es convincente. Detrás de esta fraseología muy interesante y muy de moda, en el fondo parece que hay más de lo mismo, pero eso lo decidirá cada uno en su fuero interno y en su conocimiento. Por lo pronto, agradezco a Angélica Camargo, a Carlos Torres y a Jorge Andrés la presencia en este programa. Ha sido muy importante, seguramente los invitaremos para continuar otras partes de este debate. Hay quedaron muchos temas en la mochila sin tratar, pero no se podía resolver en un corto tiempo todo esto. Muchas gracias también a Lina María Suescún y a todo el equipo en general del máster de Escenario Radio. De manera que muchas gracias, feliz día para todos y todas. A ustedes, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias y se nos quedó el tema de la participación por Señor. fuera, que era sumamente clave. Pero es que yo lo invito, podemos hacer otra sesión, incluso la propuesta es invitando líderes sociales y de pronto una persona del consejo, para que hagamos el debate, digamos, más político de la comprensión de la ciudad. Carlos, tranquilo, que es que esto apenas empieza. Va a haber muchas cosas, pero Muy bien. muchas gracias. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, un gusto verlos. Adiós. Chao.